Súper, empecemos entonces. Buenas noches de Dios, gracias por su presencia. Y damos gracias primero a Dios Padre Madre por permitirnos nuevamente poder continuar con esta información, recibiendo esta información, abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestra mente para poder entender desde nuestra percepción cada uno los diferentes tipos de enseñanza que nos puede haber dejado Jesús en su labor aquí en la tierra y que siempre todo sea para el más alto beneficio nuestro y de nuestros seres queridos. Gracias, 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 que así sea. Que así sea. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar del libro de la Génesis del capítulo 17, en el que vamos a analizar algunas profecías que han ocurrido y algunas enseñanzas que nos puede haber dejado Jesús durante su labor en la tierra, ¿no? Entonces, el capítulo 17 se centra un poco en esto, ¿no? Y una de las primeras enseñanzas que Jesús nos dijo o nos puede dejar en este capítulo dice así, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y de esto lo habla en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 54 a 58, cuando dice: Jesús llegó a su tierra, se puso a enseñar en la sinagoga de ellos y dejó a la gente impactada. Y la gente decía: ¿dónde consiguió este nombre, esta sabiduría y el poder para hacer estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre la que se llama María? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no viven todas aquí con nosotros? Entonces, ¿dónde consiguió él todas estas cosas? Y esto se convirtió en un obstáculo para que creyeran en él. Y Jesús les dijo: al profeta se le honra en todos lados, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y por la falta de fe de ellos, él no hizo muchos milagros allí. Entonces, imaginen por un momento a Jesús regresando al pueblo de Nazaret, después de muchos años de haber realizado enseñanzas y milagros en diferentes otras ciudades, ¿no? Alrededor. Y sus vecinos, en lugar de celebrar su sabiduría, se preguntaron: ¿no es este el hijo del carpintero? Y daban por sentado que conocen a su familia, ¿no? Entonces, en este relato nos muestra una realidad humana, que a veces quienes no nos ven crecer y están cerca de nosotros tienen dificultad para reconocer nuestro valor. Jesús mismo lo resumió en una frase que hoy sigue vigente: un profeta no es reconocido en su propia tierra, dice. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando alguien crece entre nosotros compartiendo las mismas rutinas y limitaciones, es fácil que su crecimiento espiritual o intelectual pase desapercibido. La familiaridad puede nublar nuestra capacidad de ver más allá. Los habitantes de Nazaret asociaban a Jesús con su infancia, con el taller de su padre José, y esto les impedía aceptar que un vecino común y corriente que creció con ellos en la calle pudiera ser un mensajero divino. Incluso hoy muchas personas son subestimadas en sus comunidades, no por falta de méritos, sino por prejuicios arraigados en ellos, ¿no? Este fenómeno también surge del orgullo humano. Reconocer que alguien cercano ha alcanzado una grandeza superior normalmente puede herir nuestro ego, y en lugar de admirar a algunos, optan por criticar o minimizar los logros ajenos. Y Jesús enfrentó esto con paciencia, pero decidió llevar su mensaje a quienes estaban abiertos a escucharlo. Y en su ejemplo nos invita a reflexionar cómo es la reacción que tenemos ante el crecimiento de quienes nos rodean. ¿Solemos celebrar sus triunfos o nos dejamos llevar por la envidia? Finalmente, en la historia podemos aprender que el verdadero valor trasciende el tiempo y la distancia. Muchas figuras inspiradoras, desde artistas hasta científicos, fueron ignoradas en vida, pero honradas después de su muerte. Y Jesús no es la excepción. Su legado creció cuando las personas pudieron ver más allá de su humanidad cotidiana y conectarse con su mensaje eterno.
Y como enseñanza personal podría incluir permitirnos a nosotros mismos darnos y dar a la oportunidad a las demás personas de ser diferentes y de esta manera poder trascender las propias enseñanzas que tenemos preestablecidas, ¿no? Otro aspecto que Jesús predijo en su momento fue su propia muerte, ¿no? Y es interesante la enseñanza que podemos sacar de esta parte. En Mateo 26, 21 dice, a partir de este momento, Jesús comenzó a explicarles a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, los sacerdotes principales y los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y al tercer día resucitado. En varias ocasiones Jesús habló a sus discípulos sobre un futuro doloroso, sobre su arresto, su sufrimiento y muerte en Jerusalén. Aunque ellos no lograban entender, los discípulos no lograban comprender esto, él sabía que su misión implicaba un sacrificio. ¿Por qué era necesario este camino? Para Jesús su muerte no fue un fracaso, sino un acto de amor que daría esperanza a la humanidad. Los discípulos confundidos y temerosos no querían aceptar que su maestro enfrentara tal destino. Imaginemos un poquito la angustia que podían haber tenido al escuchar estas palabras, ¿no? Será entregado, burlado y crucificado, que nos diga Jesús. Pero Jesús explicaba que esto cumpliría las profecías y abriría un nuevo entendimiento sobre la vida eterna. Aunque sus palabras eran claras, el miedo nublaba el corazón de sus seguidores. Este relato nos muestra la humanidad de Jesús. Él no ignoraba el dolor que le esperaba, pero eligió avanzar con valentía. Y su enseñanza aquí es profunda. Incluso en la adversidad hay un propósito superior. Su resurrección anunciada una y otra vez simboliza que el amor y la verdad siempre triunfan, aunque el camino sea difícil. Hoy en día esta historia nos inspira a enfrentar nuestros propios desafíos con fe. Como Jesús, podemos encontrar fuerza en la certeza de que los sacrificios temporales pueden generar frutos eternos. Jesús también decía que iba a existir persecución a sus apóstoles. En el libro de Mateo capítulo 10, versículos 17 y 18 dice, cuidado con la gente, porque los van a entregar a los tribunales locales y les van a dar latigazos en sus sinagogas. Y por causa de mí van a ser llevados ante gobernantes y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos y a las naciones. Jesús fue claro con sus discípulos en este sentido. Los instaba a seguir sus enseñanzas y les decía que no iba a ser fácil. Les advirtió que serían perseguidos, juzgados e incluso traicionados por sus seres queridos. ¿Por qué anunciarles algo tan difícil? Porque quería prepararlos para que pudieran mantener su fe incluso en medio de la tormenta. Los apóstoles se enfrentaron rechazo en sinagogas, abuso de autoridades, burla y el riesgo constante de muerte. Pedro, por ejemplo, supo que moriría por su fe, pero eso no lo detuvo. Estas historias no son relatos del pasado. Hoy muchas personas son criticadas o excluidas por defender sus creencias, valores o ideas innovadoras. Jesús no prometió una vida libre de dolor, sino fortaleza para superarlo. Les dijo, ni un cabello de vuestra cabeza se perderá, recordándoles que su perseverancia tendría un sentido eterno. Y esta lección sigue vigente. Cuando defendemos lo que es justo, aunque cueste, estamos sembrando semillas de cambio. La persecución de los apóstoles nos enseña que el crecimiento espiritual a menudo implica desafíos, pero como ellos podemos elegir avanzar con convicción, sabiendo que el amor y la verdad siempre pueden dejar una huella. Y también Jesús nos dejó advertencias, ¿no? En su pasar por la tierra.
Visitó Jesús muchas ciudades como Corazín, Betsaida, Cafarnaúm, donde realizó milagros y compartió enseñanzas profundas en estos lugares. Sin embargo, muchas personas en estos lugares no se arrepintieron ni transformaron sus corazones. Y con tristeza Jesús les dijo: ay de vosotras, comparándolos con ciudades como Tiro, Sidón y Sodoma, que se habrían convertido de haber presenciado tales señales. Este mensaje nos recuerda que los milagros y las oportunidades espirituales no son suficientes si no hay una respuesta sincera de cambio interior. Y Jesús habla con firmeza en este sentido, porque estas ciudades tenían un privilegio único. Ellos podían ver de cerca el amor y el poder de Dios, pero eligieron seguir aferradas a su indiferencia. Y la lección aquí es clara: la responsabilidad es mucho mayor para quienes tienen más luz. No basta con presenciar lo extraordinario, lo que define nuestro camino es cómo respondemos a esa gracia. Jesús mencionó: el día del juicio no es para infundir miedo, sino para destacar la importancia de vivir con conciencia. Así el mensaje que Él nos deja trasciende el tiempo y las estructuras humanas son impresionantes, aunque sean impresionantes, son efímeras si no están cimentadas en valores como la humildad y la justicia. Esta historia también nos invita a reflexionar cómo respondemos a las oportunidades de crecer espiritualmente y nos hace preguntarnos si nos conformamos con admirar lo extraordinario o damos pasos más concretos hacia la compasión y la transformación interior. También Jesús nos da una profecía con respecto a Jerusalén y su destrucción. En Mateo 24, 1 y 2 dice: cuando Jesús iba saliendo del templo, sus discípulos se le acercaron y le señalaron los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ¿ven todas estas cosas? Les aseguro que de ninguna manera va a quedar aquí piedra sobre piedra. Todo será demolido. Mientras Jesús y sus discípulos contemplaban el imponente templo de Jerusalén, Él les hizo esta impactante revelación: no quedará piedra sobre piedra. Y sus palabras no eran una simple predicción, sino una advertencia llena de dolor. Jerusalén era una ciudad amada y enfrentaría destrucción por no reconocer el camino de paz que Dios le ofrecía. Y Jesús lloró por Jerusalén, mostrando su profunda conexión con la humanidad. Sabía que tras su muerte la ciudad sería sitiada y devastada por su obstinación. Este llanto no era solo por el futuro físico de Jerusalén, sino por la ceguera espiritual de su pueblo. No has conocido el tiempo en el que Dios te ha visitado, nos decía. Y la tragedia para Jesús era que eligieron el conflicto en lugar de la reconciliación. ¿Cómo pudo Jesús prever esto? Como alma elevada, tenía una visión clara de las consecuencias de las acciones humanas. No era magia, sino una comprensión profunda de cómo el odio y la cerrazón de las acciones humanas no permitían su evolución y los llevaban al caos. Y dejó advertencia a los discípulos diciendo: huyan a las montañas, ¿no? No era para sembrar pánico en ellos, sino para enseñarles que deberían ser prudentes y que la fe debe ir de la mano de esa prudencia. Hoy esta historia nos habla de la importancia de reconocer las oportunidades de paz en nuestra vida. Jerusalén puede ser representada por aquello que construimos con orgullo, pero sin amor. Y Jesús nos recuerda que sin un cimiento espiritual, incluso lo que parece eterno puede llegar a desmoronarse. Jesús también hizo una dura crítica a la hipocresía religiosa. En Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, Juan el Bautista dice: al ver a unos fariseos y saduceos al lugar de bautismo, Juan les dijo: crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento.
No se les ocurra decirse a sí mismo, nuestro padre es Abraham, porque les digo que Dios puede hacer que hasta estas piedras surjan hijos de Abraham. El hacha ya está junto a la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Duras palabras de parte de Juan el Bautista, ¿no? Y Jesús también dirigió palabras fuertes contra los fariseos y escribas en su tiempo, no por odio, sino por amor a la verdad. Los llamó sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de egoísmo por dentro. Su crítica era contra quienes usaban la religión para aparentar virtud, mientras oprimían a los demás vulnerables. Los fariseos cumplían rigurosamente rituales para pagar diezmos de hierbas diminutas, pero olvidaban lo esencial, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús usó metáforas contundentes. Colar un mosquito para atragantarse un camello, por ejemplo. Es decir, que se enfocaban en detalles insignificantes mientras ignoraban su propia falta de compasión. También denunció su hipocresía al honrar a los profetas del pasado mientras perseguían a los mensajeros del presente. Jesús les recordó que al construir monumentos a los profetas asesinados, estaban repitiendo la misma violencia. Su llamado era la coherencia. Él decía, limpien primero el interior. No se trataba de condenar, sino de invitar a una fe auténtica que transforma el corazón. Esta enseñanza sigue vigente a día de hoy, y en un mundo donde las apariencias suelen primar, Jesús nos desafía a vivir con integridad. Nuestra espiritualidad se reduce a rituales vacíos o se traduce en acciones a aliviar el dolor ajeno. La verdadera fe nos dice que es una máscara, sino un reflejo del amor que llevamos dentro. Algo también que nos decía Jesús es, mis palabras no pasarán. Jesús afirmó con claridad en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta promesa nos habla de la perdurabilidad de sus enseñanzas, que trascienden el tiempo y las culturas. Sus principios morales como el amor al prójimo, la humildad, la justicia, son universales porque reflejan la esencia del bien que guía al ser humano hacia un crecimiento espiritual. Pero ¿cómo asegurarnos de que hemos entendido sus palabras correctamente? A lo largo de la historia, las enseñanzas de Jesús han sido interpretadas de múltiples maneras, dando origen a diversas corrientes religiosas. Sin embargo, si algunas de estas se contradicen entre sí, es señal de que no todas captaron el espíritu original de su mensaje. Y Jesús advirtió sobre los ciegos que guían a ciegos, refiriéndose a quienes distorsionan la verdad para servir a intereses personales o dogmas rígidos. La verdad es única, y si sus palabras se hubieran conservado en su pureza, no existirían divisiones. Esto no significa que las instituciones religiosas carezcan de valor, sino que debemos diferenciar entre la doctrina de Jesús y las estructuras humanas construidas sobre ellos. Lo eterno es el único núcleo de su mensaje, el amor que transforma corazones. Lo pasajero son las añadiduras, los prejuicios o las normas que alejan a las personas de la esencia espiritual. La invitación es a volver siempre a la fuente. Hoy este llamado nos desafía a reflexionar. ¿Son nuestras prácticas religiosas lo suficientemente honrosas para el espíritu de compasión y unidad que Jesús nos enseñó? ¿O nos estamos aferrando a tradiciones que dividen? La verdadera fe no se mide por rituales, sino por acciones que reflejan amor y comprensión. Y Jesús también nos dice, los rechazados se convierten en la piedra angular. En Mateo 21, 42 al 46, Jesús les dijo, las escrituras dicen, la piedra que los constructores rechazaron se ha llegado a ser la principal piedra angular.
Esta ha venido de Dios y para nosotros es maravillosa. Es que ustedes nunca lo leyeron. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le dará a la nación que produzca los frutos esperados. Además, el que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y si esta piedra le cae encima a alguien, lo dejará hecho pedazos. Jesús contó una parábola reveladora. La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en la piedra angular. Con esto explica que su mensaje, rechazado por los líderes religiosos de su tiempo, sería la base de un nuevo camino espiritual. La piedra angular es la que sostiene todo el edificio. Sin ella la construcción se derrumba. Así lo que los fariseos consideraron insignificante o peligroso se transformó en el cimiento de una fe renovada. Los líderes judíos entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Ellos habían priorizado normas estrictas y rituales vacíos, olvidando que la verdadera espiritualidad se basa en la conexión con Dios y el servicio a los demás. Al rechazar a Jesús, no solo perdieron la oportunidad de crecer, sino que sembraron su propia caída. Y la advertencia es clara: quien tropiece con esta piedra se quebrará. Es decir, resistirse a la verdad espiritual trae consecuencias, mientras que abrazarla construye un futuro sólido. Y esta metáfora sigue vigente en nuestra vida. ¿Qué piedras estamos desechando, por ejemplo? Tal vez ideas nuevas, voces críticas o cambios que nos invitan a ser más compasivos. Y Jesús nos recuerda que lo que parece incómodo o revolucionario puede ser justo lo que necesitamos para edificar una vida con un propósito más sólido, ¿no? La piedra angular también simboliza la humildad. Jesús, un carpintero de Nazaret, fue ignorado por los poderosos, pero su legado transformó el mundo. Esto nos enseña que la grandeza no está en los títulos ni en el reconocimiento, sino en la autenticidad y el amor que dejamos en otros. Bueno, este capítulo se va a dividir en dos partes. Hasta aquí llegaría a ser la primera parte. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, gracias hermanitos, hermanitas, gracias, damos gracias a Dios Padre, Madre por permitirnos nuevamente compartir esta información, las enseñanzas, los mensajes que nos deja Jesús. Gracias por el alimento que recibimos, por el aire que respiramos, por el agua que fluye en nuestros cuerpos, por nuestras familias, por nuestros seres queridos. Muchas gracias. Damos gracias también por todo lo que nos rodea, por estos seres que nos protegen. Damos gracias por la información recibida y la sabiduría que nos deja. Gracias, 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 que así sea.